Bienvenido a sería la clase número 2, pero en realidad esta es la clase número 1. Al principio era como una introducción a lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar en realidad más en detalle sobre qué es la Kabbalah y de qué se trata el concepto de luz y vasija. Hoy es el día 11 de Sivan del año 5783, que es mayo 31 del 2023. Ok, so lo primero que vamos a hablar es, que es algo quizá que ya conocen un poco desde la última vez que hablamos, y es sobre la palabra, ay, la palabra Kabbalah. La palabra Kabbalah. La palabra Kabbalah se compone de cuatro letras: la letra Kuf, la Bet, la Lamed y la letra Hei. Estas letras, cuando uno mira el hebreo usted, contiene 22 letras. Cada letra es un número o equivale o tiene un valor numérico. En este caso, lo que vamos a ver es que la Kuf tiene el valor numérico de 100, la Bet tiene el valor numérico de 2, la Lamed tiene el valor numérico de 30 y la Hei tiene el valor numérico de 5. Y aquí es donde la Kabbalah vamos a decirlo de esta forma, se pone interesante porque la Kabbalah se convierte como una especie de rompecabezas en donde uno tiene que poner las piezas juntas, tú sabes, para ver la imagen completa de qué es lo que nos quiere enseñar. Y en este caso, cuando sumamos el valor numérico de todas esas letras, nos da 137. 137, tenemos que sumar lo que se llama, sumamos los números de forma teosófica, que sumamos el 1, el 3 y el 7, nos da 11. ¿Ok? So, tenemos el número 11. Y ese número hay que tenerlo en mente, hay que apuntarlo en un lugar, porque ese número es bien importante. Ese número tiene que ver con el incienso que vamos a decirlo así, se ofrecía en el templo y en el tabernáculo durante el servicio del templo y el tabernáculo, y está compuesto de 11 especias, de 11 especias. Y ese número va a aparecer mucho de forma como código de qué significa, porque en el futuro vamos a ver que hay 11 energías que son las que nos van a ayudar a redimir, redimirnos nosotros y también redimir el mundo, el número 11. El otro número que es importante es el número 32. El número 32 es el valor numérico de la letra Beit y la letra Lamed. La letra Beit y la letra Lamed, cuando las organizamos en forma de Lamed Bet, lo que nos da es la palabra, deja ponerlo aquí, la palabra Lev. La palabra Lev, el significado de la palabra Lev es corazón. Lev significa corazón. Está intencionalmente escribiendo del lado contrario, ¿verdad? So, la palabra Lev significa corazón, que la Lamed y la B, la Lamed y la Beit dan el número 32, porque la Lamed, el valor numérico de la Lamed es 30 y la Beit es 2, ¿verdad? 32. Este es otro número que hay que tener en cuenta, porque este número 32 es el número de los caminos que conectan los sefirot del árbol de la vida que conocemos en la Kabbalah. ¿Okay? Y vamos a hablar un poco sobre el árbol de la vida y todo eso un poco hoy en más detalle. ¿Qué pasa si fuéramos a hacer también la suma teosófica de estos dos números, el 32 y el 11? Aquí nos daría 5 y aquí nos daría 2, que nos daría 7, ¿verdad? Y 7 es el valor numérico que tiene que ver con estos sefirot que están aquí, que son 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y esto lo vamos a aprender. Este se llama Serampin y este se llama Malhut o Nukva, que es el lado masculino de
la creación y el lado femenino de la creación. Y eso lo vamos a ver mucho en la Torá, hasta en la Biblia cristiana existe, que se habla, Malhut sería la iglesia, vamos a decirlo así, y el Mesías sería esta parte acá arriba. Pues en el Viejo Testamento, ese concepto viene del Viejo Testamento, en donde viene siendo el Hakadosh Baruj Hu, que es el santo bendito sea, y la Shejina, que es la divina presencia en la tierra. ¿Ok? Que somos todos nosotros. ¿Ok? Entonces, ese concepto, vamos a decirlo así, está en el árbol de la vida. Y también dentro del árbol de la vida hay otro concepto, el concepto que se ha conocido dentro de, por ejemplo, el cristianismo de la Trinidad, en donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? También existe aquí el Chokmah Bina y, y los 7 sefirot como tal. Y estamos nosotros que somos Malhut. Eso lo vamos a ver después, más detalle en el árbol de la vida. Ok. So, la palabra Kabbalah significa también, como hablamos la otra vez, significa recibir. Recibir. Y el concepto de recibir es un concepto importante porque no quiere decir que tenemos que aprender a recibir. ¿Qué vamos a recibir? Recibir luz, recibir la energía del Creador, recibirla de una forma que no sea egoísta. Uh, eh, Viene siendo de este sentido, como que lo escribí en uno de mis libros, una anécdota de un rabino, donde viene el estudiante, se le acerca al rabino, y el rabino le pregunta, ¿qué quieres? Y ¿qué haces en aquí? ¿Sabes? Era un grupo de estudio de Kabbalah. Él dijo, yo quiero aprender Kabbalah. Entonces el rabino le dijo, pues entonces, aquí está esta manzana. Y el estudiante lo que hizo fue agarró la manzana, ¿verdad? Cuando el estudiante agarró la manzana, el rabino le dijo, no estás listo para estudiar la Kabbalah, ¿verdad? Y el estudiante se fue de una forma eh, muy triste, vamos a decirlo así, porque no pudo empezar sus estudios de Kabbalah. Él creía que estaba listo para estudiar Kabbalah y no estaba listo para estudiar la Kabbalah. Y la razón era que el rabino, cuando le ofreció la manzana, no era para que él agarrara la manzana. Y esa es la forma en que nosotros vemos la vida. Vemos la vida como que hay que agarrar las oportunidades. Hay que tú sabes, como decir, el go-getter que dicen en inglés, tú sabes. Sí hay que ser un go-getter, pero de una forma que sea saludable, que no sea una forma que está dañando a otra gente, ni nos esté dañando a nosotros mismos. Entonces este estudiante vuelve de nuevo a la escuela del rabino para ver si puede estudiar Kabbalah. Y el rabino le hace de nuevo la, 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 ¿sabes? Le ofrece de nuevo la manzana y le dice, aquí está la manzana. Y el estudiante, en vez de agarrar la manzana, lo que hace es que pone la mano para recibir la manzana. Cuando el rabino le da la manzana, dice, ahora sí estás listo para estudiar Kabbalah. Porque ya no está tomando la luz de una forma egoísta, está ahora aprendiendo a recibirla, que es dada, pero ahora tiene que aprender a recibirla y utilizarla de forma, uh, vamos a decirlo así, de una forma saludable para el espíritu y para el cuerpo, ¿verdad? Y de eso se trata, la Kabbalah nos ayuda a recibir, de que sí van a aparecer oportunidades y estas oportunidades son oportunidades que tenemos que aprender a recibirlas. Ya sean oportunidades, por ejemplo, como el de estudiar Kabbalah y cosas así, oportunidades de trabajo, oportunidades de tener, tú sabes, de negocios, muchas oportunidades de relaciones con otras personas. Es aprender a recibirla y cómo vamos a recibirla. Hay veces que, por ejemplo, un ejemplo que se da mucho en la Kabbalah es, a veces hay oportunidades de algunas personas de tener un negocio que va a ser lucrativo. Y la persona puede tomar esa oportunidad y ser quizás una persona que es muy bien, vamos a decirlo así, con mucho éxito. Pero si la persona no recibió esa oportunidad de una forma en donde reconoce la raíz de donde viene esa oportunidad, se convierte entonces en una clase de oportunidad que tomaste, no una oportunidad que recibiste. Y de eso se trata, de estar consciente de dónde viene todo lo que tenemos.
y tenemos que aprender a recibirlo. Recibirlo significa que nos vamos a convertir en una vasija, vamos a crear un sistema interno dentro de nosotros mismos que significa básicamente elevar nuestra conciencia de una forma en donde vamos a estar más conscientes de lo que estamos recibiendo, donde vamos a darle más valor a lo que recibimos, en donde vamos a estar de una forma dándole gracias a Dios, o hay gente que no cree en un Dios, vamos a decirlo así, personal, pero creen en una energía, que es un creador, creen algo, tú sabes, y están agradecidos de que eso viene desde esa raíz como tal. Y también existe, que en la Kabbalah existe mucho, se habla mucho de las bendiciones, de bendecir. La bendición no es algo religioso, como lo vemos en muchas religiones, de bendecir al creador y cosas así. La bendición tiene, la palabra barajot es bien importante, y esa palabra tiene muchos secretos dentro de ella, en donde el bendecir al creador no es que estamos bendiciendo un Dios al estilo griego, donde están las nubes y nos está mirando allá arriba listo para lanzarnos un rayo cuando estamos portándonos mal y cosas así. Ese no es el Dios que la Kabbalah cree. La Kabbalah cree en lo que se llama un... Y no le llamamos Dios, le llamamos creador, porque es un campo de energía. Un campo de energía el cual nosotros somos tan finitos que no podemos conocer completamente. Lo conocemos de acuerdo a sus acciones. Y eso es lo que la Kabbalah nos enseña. ¿Cómo vamos a recibir lo que vamos a tener en nuestras vidas de una forma en donde vamos a estar siempre reconociendo de dónde viene? Ahora, vamos a... Lo primero que vamos a ver es que para reconocer esto es que tenemos que ver que existe un, una raíz de todo, ¿verdad? Esa raíz de todo le vamos a llamar, en hebreo se llama atzmuto, que significa raíz. Raíz. Y el atzmuto es algo que no conocemos. Es algo que no conocemos. Es la raíz de todo lo que existe en el universo, es la raíz de todo, 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 pero no lo conocemos, no tenemos información de lo que existe en ese estado, vamos a decirlo así, si se le puede llamar estado, sino que sabemos un poco de que eso existe, de que eso trabaja de cierta forma por lo que viene a pasar después. ¿Qué es lo que pasa después? Que de ese atzmuto viene entonces una luz, y esa luz es una luz directa. Esa luz directa se le va a conocer como Keter. Y aquí van a empezar los nombres muy conocidos en la Kabbalah: Keter, Hogma, Bina y cosas así. Y Keter, pues Keter se le conoce como el primer estado espiritual del universo. En ese estado el creador es el que está en control de todo. La vasija como tal no existe todavía, que es luz. Entonces, lo que pasa es que para esa luz de alguna forma manifestarse necesita lo que se conoce como una vasija. Pues entonces se crea la vasija, y esa vasija entonces, que es la primera vasija, es la que va a recibir entonces esa luz. Y empieza entonces el concepto de luz y vasija con esa primera luz y vasija. Y esta se llama Hogma. Hogma. Hogma significa sabiduría. Y vamos a ver por qué esos nombres en el futuro, porque el nombre de Keter. Keter significa corona. Después vamos a ver por qué esos nombres fueron los que, o por qué se llaman esas energías de esa forma. Tenemos Keter y Hogma.
ya existe la vasija y la luz, ¿verdad? ¿Usted considera que en Atzmuto, cuando uno llegue a la parte de Atzmuto, uno podrá comprender todo? O sea, me refiero a de dónde provino todo, porque siempre vamos con preguntas buscando la causa más allá de la causa, ¿no? Por ejemplo, no, Dios existe, ¿no? Pero ¿quién creó a Dios, no? Y de Dios, ¿quién vino? ¿Y cuándo nació? O sea, Ajá. y cada vez quieres saber la raíz, raíz, raíz y no encuentras, ¿no? Pero en Atzmuto, uniéndote en Atzmuto, supongo que podría llegar a esa comprensión, ¿no? Es una buena pregunta. En el sentido es, todos nosotros tenemos un atzmuto. Existe el atzmuto del universo, ¿verdad? Que es el que estamos hablando aquí, pero nosotros también tenemos un atzmuto, una raíz la cual no conocemos todavía. Y de eso se trata el despertar de la conciencia en nosotros, despertar, el crear, vamos a decirlo así, una alma en nosotros. Y es para subir estos niveles que estamos hablando. Vamos a volver aquí al... Por ejemplo, nosotros nos encontramos aquí en este nivel aquí abajo, ¿verdad? El de Malhut. Si estamos en este nivel, todo esto está oculto de nosotros. Y el nivel de Keter, que es este que está acá arriba, ese viene siendo nuestro atzmuto, nuestra raíz espiritual. Entonces lo que estamos es despertando esa base en nosotros, vamos a decirlo así, esa raíz física en nosotros, para elevarla a través de este camino del medio, como se le llama, que es el árbol de la vida, elevarla a este nivel acá arriba. Y ahí conocemos el atzmuto de nosotros como seres humanos. Ahora, después de eso, este Keter se convierte en un Malhut de otro nivel, es como un fractal, que cada vez sube, sube. ¿Qué pasa? Mientras más subimos, más vamos a conocer de lo que está pasando acá arriba. Porque menos ocultaciones va a haber de esa energía, menos ocultaciones va a haber de esa, vamos a decirlo así, de ese sistema que existe, que es un sistema, lo vemos que se manifiesta como un universo físico, pero es un sistema espiritual. ¿Ok? Ok, so, ¿qué pasa? Eh, tenemos Keter y Hokmah. Tenemos entonces la vasija y la luz, ¿verdad? La luz que entra. Algo bien importante que tenemos que entender es que la luz, la luz se le conoce, déjame escribirlo para que... Luz se le conoce como Aur en, en la Kabbalah y en el hebreo se llama Or o Aur, ¿sabes? Yo le digo Or, es mejor. Uh, lo escribo así, Or, que significa luz, ¿verdad? Entonces la vasija se le conoce como Kli, como Kli. La vasija se puede comparar como el deseo de recibir y la luz se puede comparar como el deseo de otorgar, de dar. ¿Ok? Estos dos deseos son los que hacen que el universo funcione de la forma en que funciona, no solamente espiritualmente, sino también físicamente. Siempre va a existir, uh, para aquellos que conocen de programación de computador y cosas así, siempre va a existir el uno y el cero, como tal. El uno va a ser la luz, el cero va a ser la vasija, porque la vasija no tiene nada, el uno tiene. Entonces, ¿qué pasa? La luz también se le conoce como la vida y la vasija se conoce como el cuerpo. Y eso en el mundo físico, ¿verdad? El mundo físico como tal. ¿Qué pasa? Ya cuando se crea este sistema de vasija y la luz que se manifiesta dentro de esa vasija, ya empieza a manifestarse también lo que se llama el creador, de una forma en donde él puede manifestar y también no solamente manifestar, sino también dar la benevolencia de él a sus criaturas. Así que vamos a ver a un creador en donde el creador, y este es el misterio de que la Cábala trata de explicar en algunos casos, por qué el creador tiene que manifestarse dentro de una vasija, dentro de un deseo de recibir, cuando el creador no le falta nada. Porque tiene que crear un sistema en donde falta algo para el poder dar luz.
Entonces, aquí donde viene mucha gente que estudia Kabbalah y dice, esto no tiene sentido, se confunden y dejan la Kabbalah porque no entienden el por qué un creador que no necesita nada creó no solamente este universo, sabe, porque él tiene que manifestarse en este universo, que es lo que trata. Y para darle, como decir, una semillita para que piensen es, el creador somos nosotros. Somos nosotros. Nosotros somos unas pequeñas partículas de ese creador. Y en los salmos lo dice que ustedes son Elohim, ustedes son, sabe, como pequeños dioses. Son pequeños dioses porque somos parte de esa energía que se conoce como el creador. Hay muchos grupos, mayormente de grupos de nueva conciencia, de la nueva era, donde hablan sobre que somos co-creadores, todos juntos lo que pensamos lo manifestamos y cosas así. En la Kabbalah se habla que somos co-creadores con el creador, con el creador del universo, en donde él creó un sistema y ahora a nosotros nos falta corregir o finalizar ese sistema. El resto del trabajo nos toca a nosotros, vamos a decirlo así. Ah, hay también un dicho en la Kabbalah donde dice que Dios creó al hombre y después el hombre creó a Dios, a su imagen y semejanza, ¿verdad? Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y después vino el hombre y creó a Dios a su imagen y semejanza. Y por eso que vamos a ver en el libro de la Torah, que es un libro donde están los códigos, vamos a decirlo así, secretos de lo que se trata, toda esta información que recibimos de lo espiritual, en donde vemos un lenguaje humano y vamos a ver que cuando se habla de Dios, se habla de Dios, un Dios con ira, un Dios celoso, toda esa cuestión así, porque es la única forma que lo podemos entender de acuerdo a como nosotros somos, ¿verdad? Y de eso es lo que vamos a ver en la Kabbalah, que explica qué significa cada una de esas manifestaciones, porque cuando vemos un Dios misericordioso, dentro del árbol de la vida va a ser Gesed, cuando vemos un Dios de justicia va a ser Geburah, cuando vemos un Dios de salvación va a ser Tifaret, cuando vemos un Dios de victoria, de esplendor, vamos a verlo en esta área aquí, que son las manifestaciones físicas de Aarón y Moisés, cuando vemos un Dios que nos enseña rectitud y cosas así, va a ser Yesod. Cuando vemos un Dios como rey, va a ser el Malhut. O sea, que lo vemos de esa forma. Y de eso se trata. Cuando lo leemos ya no se convierte en un libro religioso, sino se convierte en un libro espiritual. Lo vemos de un punto de vista diferente y ya no, como me pasó a mí al principio, ¿sabes? No quería leer la Biblia porque lo veía como un libro que utiliza la religión para manipular la mente de la gente, manipular masas y cosas así. Hasta que después con la Kabbalah uno empieza a aprendernos un libro espiritual, lo que pasa es que está siendo utilizado de forma incorrecta. Está siendo utilizada por medio del deseo de recibir y no por el deseo de otorgar. No por el deseo de recibir para poder otorgar a otros también. ¿Sabe? Ha sido utilizado de una forma egoísta. Y eso es lo que vamos a entender con la Kabbalah. ¿Ok? Ahora, tenemos Keter y tenemos Hokmah. ¿Qué pasa? Este sistema aquí, Hokmah, y este sistema de Keter son dos sistemas que todavía están bajo el control de lo que se llama el creador. No son, vamos a decirlo así, unos sistemas independientes todavía. Todavía no existe lo que se llama la criatura. Esto es un sistema que se crea antes de que se desarrolle lo que conocemos como la criatura. Pero dentro de este deseo de recibir hay unas sensaciones. Esa sensación es de que la vasija siente placer, ¿verdad? Porque la luz al entrar a la vasija da placer. Y ese placer lo que le da a la vasija es un deseo, un nuevo deseo, y es un nuevo deseo de ser como el creador. Quiere dar al creador entonces. Él me está dando a mí, yo quiero dar para atrás. Entonces viene una nueva vasija y esa nueva vasija entonces lo que hace es que para de recibir, decide no recibir y lo que decide es entonces dar para atrás al creador lo que recibe. ¿Ok? Esa vasija se llama Bina, que se conoce como entendimiento. Bina, entendimiento. Y esta vasija es el proceso en donde el deseo de recibir quiere ser como el creador.
quiere ser un dador, quiere ser un creador también, de una forma. Pero ¿qué pasa? Este deseo de dar, el placer no es un placer que está completo, porque el placer no es solamente en dar, el placer también es en recibir. Aunque conoce, ¿verdad? El placer de recibir, lo pierde al dejar de recibir para poder dar. Entonces conoce ahora dos placeres, el placer de recibir y el placer de dar. Entonces lo que hace es que crea otro deseo, y ese deseo es el deseo de recibir. Voy a ponerle esta. El deseo es de recibir con la intención de dar al, al creador. Y ese es en esa parte se llama Seir Anpin o Tifaret, que se traduce como belleza. ¿Qué significa Serampin? Serampin es arameo para la cara menor. ¿Cuál es la cara mayor? La cara mayor va a ser Keter. Entonces en este aspecto, vamos a decirlo así, recibe para poder dar, recibe la luz, pero la refleja hacia atrás. Y esto es un concepto que vamos a estudiar después, cuando estudiemos más a fondo la primera restricción en la Kabbalah, que habla la Kabbalah de la primera restricción del Ein Sof, en donde esa luz que se refleja es la luz que se conoce como la luz de altruismo, en donde se convierte en una forma, como lo explican los cabalistas, en donde viene una persona, te invita a su casa, y esa persona cocina los mejores manjares, vamos a decirlo así, para que tú los comas, ¿verdad? Entonces te invita para que comas. El placer de esa persona es darte el manjar y verte que tú lo estás comiendo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Te da el manjar y tú le dices, no, yo no quiero comer eso, o sea, porque te da como decir, la vergüenza coger todo esto para mí, tú sabes, sería algo egoísta. Entonces dejas de recibir, pero te das cuenta que la única forma de darle placer a esa persona que te invitó a comer es comiéndote la comida que cocinó, ¿no? Entonces, pues, el placer del que te está dando la comida es verte comerla. Si comes la comida, aunque no lo creas que estás comiendo la comida, le está dando placer a la persona. ¿Entiendes? Pero das más placer cuando no tomas la comida y te la comes y ya. Da más placer cuando estás comiendo y estás siendo agradecido por lo que te está dando. Entonces no solamente está dándole placer a la persona de que estás comiendo la comida, sino le está dando placer de que estás reconociendo de dónde vino esa comida, estás reconociendo el trabajo de esa persona. Y eso se trata de la relación de Serampin con el resto del sistema. Y aunque vemos aquí diferentes, vamos a decirlo así, como si fueran diferentes vasijas, esto es una sola vasija, pero es las diferentes sensaciones que la vasija recibe de la luz. ¿Ok? Que no son cuatro, que vamos a ver cuatro vasijas, no son cuatro vasijas, una sola. Lo que pasa es que va cambiando la sensación dentro de esa vasija. Esto es un concepto que se conoce que Dios o el Creador no cambia. El Creador no es como nosotros que cambiamos de opinión, cambiamos nuestra forma de recibir, de dar. La luz es constante, la luz no cambia. Quien cambia es la vasija, la sensación que la vasija está recibiendo o siente cuando está recibiendo la luz. ¿Ok? Ahora, en Serampin, lo que sucede es lo siguiente, sucede que en ese punto el deseo de la vasija se convierte en que es más o menos, vamos a decirlo así, como el creador. Entonces, imagínese en este momento como si usted fuera, en este caso, Keter. En este caso, Keter está dentro de lo que se llama
el estómago de tu madre. En Jokma naces, ¿verdad? Naces, eres una criatura, pero la criatura todavía tiene que recibir, ¿verdad? Tiene que la madre darle de comer. Pero después cuando crece, la criatura dice, yo quiero ser como mi papá o mi mamá. Entonces empieza a imitarlos, que ese es el empezar a dar como el creador da. Pero ya después la criatura dice, no solamente quiero ser como mi papá y mi mamá, sino también quiero ser mi propia persona, ¿verdad? Quiero recibir, pero también quiero dar de una forma constante. Ya empieza como una especie de independencia, pero no es completa. La independencia pasa de aquí para abajo, porque entonces la próxima vasija que viene es una vasija que es bien egoísta, vamos a decirlo así. No quiere solamente recibir la luz, sino que quiere todo el placer de la luz dentro de sí. Es una vasija bien egoísta. Y en ese caso, esta vasija que se conoce como Malhut, que se traduce como reino, también se le conoce como la criatura. Aquí tenemos ya entonces el concepto de que hay un creador y una criatura. La criatura ahora es independiente de ese creador. Ahora lo que de aquí en adelante tienen que ver y tener en cuenta es de que ahora empieza el patrón. Un patrón de el creador y la criatura. Si mira bien, este es el doble de lo que era este. Si este recibe, este quiere recibir el doble. Es más egoísta. Por eso se convierte en independiente. Aquí el deseo no era independiente. El deseo dependía del creador. El creador fue el que creó ese deseo de recibir, ¿no?, en la criatura que existe luego. Pero ese deseo empezó a desarrollarse en donde el deseo entonces no solamente quiero recibir, sino que quiero también dar. Entonces se convierte en este deseo que es Serampin. Pero entonces decide, yo quiero recibirlo todo. Empieza a recibir todo. Pero pasa algo en ese momento, en ese sistema, vamos a decirlo así, de recibirlo todo. Y es que la criatura o la vasija se da cuenta de que existe un deseo ilimitado de recibir ese placer. Y para poder recibir de una forma en donde sea altruista, tiene que hacer algo. Entonces aquí viene el concepto que en la Cábala se llama el concepto de la vergüenza, el pan de la vergüenza, en donde existe entonces una restricción. Entonces lo que sucede es, voy a pasarla, aquí estamos ya muy adelante, deja añadir una, lo que sucede es que la vasija, aquí estamos hablando de la última, ¿verdad? Estamos hablando de Malhut. Malhut decide que para poder recibir, si va a recibir, tiene que recibir de una forma en donde le dé placer al creador. Entonces lo que hace es que crea una restricción, como si fuera uh, como si fuera una clase de tapa dentro del contenedor, vamos a decirlo así, donde el contenedor ahora no va a recibir nada. Entonces esa luz lo que hace es que se refleja para atrás. Y la vasija está de una forma, vamos a decirlo así, vacía. ¿En dónde vimos eso? Aquí. Lo mismo que pasó, requiere recibir todo. De momento aquí dijo, voy a dejar de recibir para darle al creador. Aquí mismo pasó lo mismo, pero de una forma ya independiente. Ya esto es un deseo independiente. La criatura dice, estoy recibiendo demasiado, estoy recibiendo de una forma egoísta.
Y para poder recibir, voy a recibir solamente si es algo que me va a ayudar a darle placer al creador. Entonces lo que decide es restringirse. Y lo que crea es una barrera. Esa barrera se conoce como el mahzón. El mahzón para nosotros, pero en realidad este es masaj. Masaj, que significa cortina. O sí, una cortina. ¿Qué pasa? Este masaj, ¿cómo lo podemos traducir en un término que lo podamos entender? El masaj o esa cortina es la intención. Es la intención. ¿Cuál es la intención? La intención es de recibir de una forma que no sea egoísta. La primera vez, vamos a decirlo así, la intención aquí era una intención de recibir por recibir. Ahora la criatura lo que quiere hacer es recibir con la intención de darle placer al creador. Estos son conceptos que en Kabbalah se conoce cuando la persona recibe de forma egoísta, se le llama lo lishma, que la persona está haciendo las cosas no por el nombre del creador. Ya en este caso, cuando empieza la intención de cambiar ese deseo egoísta a un deseo altruista, se le conoce entonces lishma, que significa lo hacemos por el nombre del creador. Y este es el concepto que se conoce como el Tzimtzum Aleph. Tzimtzum Aleph, que significa primera restricción. Primera restricción. De aquí en adelante es que empieza lo que conocemos como el universo que nosotros conocemos hoy en día. ¿Okay? En este caso se crea esa cortina en donde va a filtrar la luz que va a entrar dentro de esa vasija. Entonces, lo que va a pasar es, y después vamos a verlo en el futuro de una forma más detallada, es que este sistema que existe aquí se va a manifestar no solamente en todos los niveles espirituales, en todos los niveles de la creación, sino que también se va a manifestar dentro de nosotros también. Y eso se va a manifestar de esta forma. A ver si puedo poner el hebreo aquí. So el Yod He Vav He, si lo ponemos de esta forma, va a pertenecer a esas cuatro vasijas que vemos aquí. ¿Ok? Vamos a ver la palabra criatura de ahí. El Yod He Vav He es el famoso Yahweh, Jehová, que la gente habla, ¿sabes? Yod He Vav He, que es la letra Yod, la letra He, la Vav y la He. Y existen esos cuatro niveles. Ahora, de ahora en adelante, lo que tienen que recordarse es que cuando vean esas cuatro letras, no estamos hablando de un Dios, ¿verdad? Como pinta la religión. Estamos hablando de un sistema a través del cual ese creador se manifiesta en nosotros. So, cuando decimos Yahweh, Jehová, dependiendo la religión o la creencia que tengan, esas cuatro letras ya se entienden de una forma diferente, se entienden como cuatro niveles de manifestación del creador. Y ya tienen, el entendimiento va a ser diferente. Esas letras también se van en el futuro vamos a ver que después de la primera restricción, esas letras empiezan a tener ciertas clases de lo que se llama expansiones, en donde lo mismo que estamos viendo aquí se va a manifestar de una forma en nuestro universo, porque ya estamos hablando de nuestro universo, donde esas letras son, como decía, el DNA de la creación, esas cuatro letras. ¿Ok? Esas letras también son parte de lo que conocemos como cuatro mundos. Esos cuatro mundos se conocen como el mundo espiritual de Atzilut, el mundo de la creación de Briah, el mundo de la formación
de Yetzirah y el mundo físico que es Asiah. También significan o tienen parte en los 4 niveles de nuestra alma, que es el nivel Haya, que significa vida, Neshama, que es como decir es como si fuera un soplo, vamos a decirlo así, el Ruach viene siendo el alma, y el Nefesh, que es el cuerpo eléctrico de nuestro cuerpo físico como tal, que lo hace vivir como tal. Esto yo lo puse aquí, pero una letra está mal, está en una G. Lo que pasa es que en vez de una G es una G. Bueno, para no escribir el nombre sagrado como tal, tú sabes, lo escribí de esa forma. Pero lo que vamos a ver es lo siguiente. Y esto es algo ya más avanzado, pero que lo van a ver si empiezan a practicar algunas cosas, ah, los días de fiesta y cosas así que la Kabbalah celebra, sobre todo en la fiesta de tabernáculo, se habla mucho de esto. Es de que según la luz entra a la vasija y va cambiando la vasija, así nos pasa a nosotros cuando empezamos a recibir cada uno de esos niveles. So, dentro de nuestro cambio de conciencia empezamos a recibir el nivel Nefesh, o sea que empezamos a cambiar el nivel animal en nosotros. Una vez seguimos caminando, entonces nos llega el Ruach. El Ruach. El Ruach es el espíritu, ¿verdad? El famoso Espíritu Santo. Una vez nos llega eso, pues ya estamos en siendo co-creadores, ¿verdad? Estamos en el mundo de Briah. Estamos co-creando con el Creador. Cuando seguimos trabajando espiritualmente, entonces nos llega el soplo de vida. Soplo de vida significa que ahora estamos no solamente co-creando, sino que estamos formando un mundo mejor, un mundo nuevo. Estamos siendo, como decir, copartícipes de un mundo donde va a ser un mundo de salvación o mundo mesiánico, conciencia mesiánica. Cuando nos lleva el nivel de vida, que es Haya, ahí estamos hablando de lo que se conoce como la vida eterna. El hombre o la mujer que logre todos esos niveles, se dice que desaparece del mundo físico junto con su cuerpo. Los niveles de vibración son tan altos que desaparece. Eso se llama, como le pasó a Enoch, como le pasó a Elías, que son llevados por la carroza como tal. ¿Okay? Pues llegaron a esos niveles, lo que pasó fue que no murieron. No había necesidad de muerte física porque se llenaron de luz y vibraron de una forma tan y tan alta que no se ven, vamos a decirlo de esa forma. Pues lo que vemos nosotros, el mundo físico, si lo vemos desde el punto de vista de la ciencia, son vibraciones bajas de la energía que conocemos en el universo. Entonces cuando las cosas vibran de forma alta, no las vemos. Se convierten, como decir, cuando uno ve el espectro de la luz, hay cosas que no vemos porque están vibrando más alto que la luz que nosotros vemos, que es muy pequeño, vamos a decirlo así, de parte del espectro que podemos captar nosotros como seres humanos. Es algo interesante. Ahora, ¿alguna pregunta o algo así? ¿Algo que no está claro o algo que se pueda explicar mejor quizá? Todo bien, todo bien. ¿Todo bien? Gracias. Buenas tardes a todos. Sí, gracias. Todo Buenas bien. tardes. Este es el principio. Vamos a decirlo así, este es el sistema como tal de todo lo que viene después. Una vez uno sabe de qué se tratan estos 4 niveles, o si, en realidad son 5 niveles, porque hay que contar que está como un nivel donde no existe la vasija, pero es el primer nivel que viene de la raíz, ¿verdad? Son 5 niveles, porque después van a escuchar de que en la Kabbalah habla que hay 125 pasos hacia la espiritualidad, y es porque cada uno de estos niveles también se divide en 5 niveles, y cada uno de esos 5 niveles se convierte también en 5 niveles más. Así que se complica, vamos a decirlo así, pero ya cuando tienen este entendimiento básico, se le hace más fácil entender entonces lo que viene en el resto, que ya se complica más porque entonces empieza a las palabras que confunden, por ejemplo, cuando se habla de ojo, nariz, boca, orejas, no se están hablando de ojo, nariz, boca y orejas de un ser humano, o de ojo, o que Dios tiene ojo, nariz, boca y orejas, sino que se está hablando de estos mismos niveles espirituales, pero que se le da una forma de entender como si fuera, por ejemplo, cuando dice Enaim, que son los ojos,
qué es lo que se hace con los ojos, ¿sabes? Entra luz a los ojos, ¿verdad? Los oídos, que entra a los oídos, vibraciones de sonido, ¿verdad? La boca, que es diferente, la boca entra comida, es energía. Y eso vamos a hablar porque en esta parte del masaje, aquí abajo de ese filtro, hay algo que se llama P, que es la boca, que es por donde va a entrar, y es bien pequeña para poder filtrar lo que entra. Pero después en esta parte de acá arriba hay algo que se llama Enain, que son los ojos, y ya ese nivel es el que se conoce como el nivel de Vina. Y ese nivel de Vina y ese nivel de P, que es Malhut, trabajan uno con el otro, son a las energías negativas y también femeninas de la creación que trabajan unas con las otras. Se convierten en altruista y egoísta, y eso, de eso se trata el universo, positivo, negativo, ah, derecho, izquierdo, hombre, mujer, cosas así. ¿Ok? Pero si entienden estos conceptos básicos, ya después, poco a poco, lo demás se hace más fácil. Después de eso vamos a ver que en la próxima clase, dentro de la vasija, vamos a ver cuál es la anatomía de la vasija. Entonces vamos a dividir la vasija, que aquí está la boca, aquí está el cuerpo, existe una área que se llama el pecho, una área que se llama la cintura o el vientre, existe la área de las piernas que está acá abajo, y hay algo bien importante que en el futuro lo van a ver si estudian la cábala un poco más avanzada, que es el nivel del polvo, que es el nivel donde existe la serpiente, el nivel donde existe eh, el corazón de piedra, como se le llama en la cábala, que no podemos corregir nosotros mismos, sino que tenemos que corregirlo como en conjunto, la humanidad. Y por eso la ley de amar al prójimo como a ti mismo, porque nadie avanza espiritualmente si no trabajamos juntos como tal, como una sola unidad, como un solo alma. Y eso pues ya en la próxima clase vamos a ver de qué se trata, qué está pasando dentro de esta vasija, para entonces entender qué fue lo que pasó aquí entonces. ¿Ok? Pueden ver P, tabur, el P es la boca, tabur es el pecho, el siun es ¿cómo se llama? Como decir, la parte más baja del pie, lo que toca la tierra. Y entonces cómo se desarrollaron este sistema hasta el sistema que existimos aquí es donde nosotros existimos como seres humanos, nuestro universo físico. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. ¿Preguntas? No tiene que ser solamente la clase, sino si tienen alguna otra. Ok. So, yo voy a finalizar la clase cuando se trata de grabarla, pero vamos a seguir porque voy a hablar sobre un libro en específico que me gustaría que lo tengan, ¿ok? Hasta aquí llegamos con la clase.